les saludo en el amor del Señor, esperando que estén todos bien en sus casas, junto a sus familias, acompañados de la presencia de nuestro Señor. Bueno, vamos a empezar el culto. El Salmo 37, versículo 31, dice: la ley de Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Amén. Póngale la ley en su corazón y el hombre entero será recto. Allí es donde debe estar la ley, pues entonces descansa, como las tablas de piedra en el arca, en el lugar señalado para ella. En la cabeza confunde, en la espalda abruma, en el corazón sostiene. Es donde tenemos que tener la ley de Dios en nuestro corazón, para que Amén. nos pueda sostener. Le vamos a pedir a la hermana Margarita Acosta por la oración de invocación para este culto. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea reverenciado por todas las generaciones. Amén. Perdone nuestros pecados. Invocamos su presencia en el medio nuestro para sentirnos felices con su compañía divina. Recibe Amén. nuestro respeto y adoración, amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Redentor y Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a empezar también con nuestras alabanzas. Esto le corresponde a la hermana Nati y Bárbara Ormazao. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Como el siervo hoy busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed,
conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Oh mi Dios, me rindo. Amén. Amén, mis hermanos. Le agradecemos a Dios por esta bella alabanza y que siga bendiciendo a nuestras hermanas que en este momento nos deleitaron con una alabanza preciosa. Seguimos, como decía la canción, escuchando a Dios, escuchando a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a través de nuestro hermano Juan Pradena, en la primera lectura devocional. Amén. Gracias, hermano Jorge. Buenos días a todos mis hermanos. Quisiera compartir con ustedes una reflexión devocional que se encuentra en Primera de Juan 3:1, ¿cierto? Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esta carta de Juan es muy interesante, muy linda, porque lo que está haciendo el apóstol es diferenciando claramente el trigo de la cizaña. Se había incorporado a la iglesia de aquel entonces mucha filosofía no propia del cristianismo, alejada de lo que enseñaban los apóstoles. Y el apóstol Juan, en toda esta epístola, lo que va haciendo es separando y mostrando cuál es la verdadera identidad de un cristiano, cuál es la verdadera forma de ser de los cristianos. Y él hace hartos contrastes, ¿cierto? Si usted lee esa carta, hace contraste en lo que es la luz, en las tinieblas, el amor, el odio, la verdad, la mentira, la vida, la muerte. Es una carta de contrastes. Y justamente en estos contrastes, el apóstol Juan enseña entre un contraste importante entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Pero antes de enseñar el apóstol Juan, antes de enseñar esta diferencia, tiene esta reflexión, o él escribe esto, y lo escribe como una forma de asombro. Él se asombra, ¿cierto? Y hace como una exclamación. Otras versiones lo ponen como exclamación. Dicen: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado sus hijos. Y después como exclamación dice: y esto es así, ¿cierto? Y él se asombra de esa gran verdad, se asombra de esa verdad de que somos hijos de Dios. Y es una verdad, hermanos, que a nosotros también nos debe asombrar. Porque siempre que pensamos en el amor de Dios, siempre que pensamos en cuánto Dios nos ama, pensamos en la muerte de Jesús, pensamos en que Él nos salvó, ¿cierto? Yo creo que todos nos sabemos de memoria el pasaje de Juan 3:16, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo. Y de pronto centramos el amor de Dios solo en ese hecho, solo en el hecho de que Dios nos salvó. Y de pronto cantamos, hasta lo cantamos, ¿cierto? Como que Cristo es nuestro superhéroe. Y es cierto, es nuestro héroe porque nos salvó, ¿cierto? Pero ¿sabe qué, hermano? No solo eso. El amor de Dios va más allá de la salvación. El amor de Dios va más allá de habernos rescatado y habernos dado vida eterna. El amor es tan grande y el apóstol se sorprende de que somos llamados sus hijos. No solo nos salvó, sino que hoy nos da una posición cercana, una posición al lado del Señor, ¿cierto? Que no nos salvó, sino que nos hizo sus hijos. No solo nos creó, no solo nos salvó, sino que también nos adoptó como hijos suyos. Y ahora que somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Y como Padre, Él está en una función de amor, de protección,
de provisión, de cercanía, una posición bondadosa, paciente, con conocimiento perfecto de nosotros, respetuoso de nuestras decisiones, pero consejero y disciplinador. No solo nos salvó, sino que también tenemos a Dios como nuestro Padre. Ojalá, hermanos, podamos disfrutar de esta realidad, de que somos realmente, hermanos, hijos de Dios. Amén. Amén, hermano Juan Pradena. Una gran palabra de nuestro Señor. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad, nos dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. Eso lo podemos ver reflejado en la misericordia de nuestro Dios en nuestras vidas. Seguimos adelante. Le pediremos a la hermana Patricia Pérez por una oración de alabanza y exaltación a nuestro Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, eterno eres, Señor. Padre, vamos ante tu presencia, Señor, con nuestros corazones llenos de gratitud, Padre Santo, porque nos has guardado, Padre, nos has cuidado, Señor, a nosotros y a nuestras familias, Papito amado. Gracias queremos darte, Padre, por tu misericordia, que es infinita, por tu fidelidad, por tu amor, Padre Santo, por ese amor, Señor, que nos demuestras día a día, Padre, que lo demuestras en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. En esta mañana, Padre, te alabamos junto a nuestros hermanos. Bendecimos tu nombre, Señor. Solo tú eres, Padre, digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser glorificado, Padre. Toda gloria te pertenece, Papito amado. Gracias, Padre. Gracias, bendito Señor. Reciba hoy, Señor, nuestra alabanza, Padre, nuestra adoración y nuestra exaltación, Papito amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Patricia. Sigamos alabando a nuestro Dios. Esta alabanza está a cargo de nuestro hermano Pablo Díaz. Pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bueno, agradecer por la alabanza y darle gracias a Dios por el don que Dios le ha dado a nuestro hermano Pablo y a motivar de verdad a usar nuestros dones. Todos los dones que Dios nos ha dado han sido las palabras que el pastor David ha sido recurrente hacia mi persona y de verdad animarles a ocupar los dones que Dios nos ha dado. Seguimos con nuestro culto, nuestra segunda lectura devocional. Le pediremos a la hermana María Angélica Rodríguez. Si vemos el texto que voy a basar mi reflexión, es un texto que estuvimos viendo en un estudio y que allí se consideró, y en realidad yo en lo personal quedé impactada, quedé como marcando ocupado con ese texto, así que me gustaría que lo mostraran. Esdras, allí está, Esdras 7:10. Dice la palabra, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla.
y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y en realidad yo les decía que quedé marcando ocupado, ¿no? Porque, sobre todo con la primera parte, cuando dice, porque Esdras había preparado su corazón. Y quedé reflexionando sobre eso, ¿cierto? Esdras era un gran varón del Señor, fue usado por él, y de todas maneras creo que todos los hijos de Dios, ¿cierto? Quienes son obedientes, cuentan con el favor del Señor, así lo dice Crónicas, segunda de Crónicas 16:9, dice que su palabra, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces, ¿por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras? Porque Esdras, tal como dice ahí, había preparado su corazón, había indagado sobre la palabra del Señor, la cumplía, que es el equilibrio perfecto, conocer la palabra y además es también vivirla, ¿no? Vivirla, y además la enseñaba. Por lo tanto, Esdras, ¿cierto?, tenía el equilibrio, digamos, como perfecto de todo creyente. Y yo quedé pensando, ¿cierto?, ¿qué significa realmente preparar el corazón? Y pensaba, ¿no? Y decía, pucha, ¿tenemos realmente nuestro corazón preparado para las cosas del Señor? Esdras, de todas maneras, se notaba ahí, ¿cierto?, que había dedicado su tiempo completo a prepararse en las cosas del Señor. Él era un hombre muy, muy preparado, es un escriba. En aquel tiempo era como un abogado, en los tiempos notario, en el tiempo de hoy. Y él había decidido por sí mismo, además sacerdote, me faltaba decir, y él había decidido, había resuelto que todo su propósito y toda su vida estaba en función de la palabra del Señor, de cumplirla y enseñarla, ¿cierto?, a su pueblo. Muchos otros grandes hombres también han dispuesto su corazón, como Daniel, ¿cierto? Daniel, a pesar de sus errores también, de sus pecados, David también, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón del Señor. Y esta mañana, ¿cierto?, mi reflexión apunta a esto, primeramente, ¿cierto? En la primera parte del texto, ¿qué tan preparado tenemos el corazón para nuestro Señor? ¿Cierto? Para recibir, para llenarnos de todo lo que, de las cosas del Señor. Y aquí hay un tema que tiene que ver con la voluntad, ¿cierto? Yo decido, yo, María Angélica, yo, Solange, Tirsa, Karen y todos los que estamos aquí, hemos decidimos voluntariamente seguir al Señor, decidimos llenar nuestro corazón a Él. Y como les decía, el llenarnos de la plenitud del Señor tiene también sus demandas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo nos llenamos de Él si no le conocemos? Entonces, llenarnos de Él significa también ir y estudiar la palabra, escudriñarla, buscar de las cosas del Señor y enseñarlas a los demás, pero sobre todo, hermanos, es vivirla. Pero la pregunta que hoy día nos queda, ¿cierto?, para cada uno de ustedes y como reflexión, ¿qué tan preparado, qué tan dispuesto estamos para eso? ¿Qué tan dispuesto está nuestro corazón? ¿Está preparado? ¿Lo estamos preparando? Porque bueno, en nuestro caminar, ¿cierto?, es un caminar que vamos creciendo. Por lo tanto, esa preparación también debería ir creciendo en las cosas del Señor. Preparando, ¿cierto? Preparemos nuestro corazón para las cosas del Señor, preparémosla, porque es lo más importante que nosotros deberíamos tener en nuestros propósitos como aquí en la tierra terrenal. Amén. Esa es mi reflexión. Gracias. Sí, muy buena pregunta. ¿Qué tan preparado tenemos nuestro corazón? Vamos a pedirle a la hermana Karen Vallejos por una hora de súplica, intercesión. Buenos días, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Les quiero compartir un versículo de 1 de Tesalonicenses 5 al 18. Dice, siempre está gozoso, orar sin cesar, dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, en Cristo Jesús.
me tocó mucho el corazón este versículo, porque tenemos que estar siempre nosotros en oración y darle gracias al Señor en todo momento. Momentos de tormenta en nuestras vidas, que el Señor a veces nos quiere hablar, nos quiere decir algo, pero a veces nuestros ojos no están atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Así que estaba en mi oración, invocado y en dirección a eso, a siempre suplicarle al Señor y que el Señor que interceda por nosotros en todo momento, que no haga ver las cosas que están delante de nosotros para verlo a los ojos que Él nos necesita. Así que oro. Señor, te damos gracias primeramente por este día, Señor, porque tú has sido bueno en todo momento, Señor. Aquí nosotros, cada hermano, Señor, suplicamos de tu cobertura, suplicamos de tu cobijo, Señor, y te damos gracias porque tú lo haces y lo vemos nosotros día a día, Señor. Queremos que intercedas tú por nosotros, Señor, cubriéndonos, dando lo mejor de nosotros, Señor, para que seamos reflejados a ti, Señor. Te damos la gracia y la honra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que estar a cuentas con Dios para que Dios nos pueda recibir, perdonar. Y Marcos 11:25, su palabra dice, y cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Gracias, hermana, por su oración. Sigamos alabando al Señor. En esta oportunidad, nuestra hermana Tirsa y nuestra hermana Génesis están encargadas de esta alabanza. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación.
Sigamos alabando a nuestro Señor. Esta oportunidad es para las hermanas Martina y Carla Terraza. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió,
sí, ciertamente tenemos que pedirle a Dios que nos haga unos siervos, pero para su gloria. Es necesario. Ahora nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, para seguir instruyéndonos, para seguir creciendo en su palabra. Le pediremos a la hermana Viviana Campillay por la palabra de este día domingo. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias por tu presencia. Sabemos que tú estás aquí en este lugar, Señor. Es claro que el Espíritu Santo se mueve en este lugar. Declaro, Señor, que tú eres fiel y verdadero, como dice tu palabra, como yo creo en ti, lo que has hecho en mí y lo que harás en nuestros hermanos. Bendito Dios, declaramos tu poder en este lugar. Declaramos tu Espíritu Santo. Declaramos, Señor, una doble bendición para que esta palabra que vamos a escuchar sea tu Espíritu, Padre Santo, hablando a través de nuestro pastor. Encomendamos nuestra vida, abre nuestra mente, nuestro entendimiento. No dejes que nada distorsione la palabra. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, una vez más por tu presencia, por tu fidelidad, Padre Santo. Declaramos tu amor y tu presencia en este santo lugar. Amén y amén. Bien, que Dios la bendiga ahí junto a su familia. Y en el día de hoy le corresponde la predicación a nuestro hermano Elio Romero. Que Dios hable a través de él y que nos dé entendimiento y sabiduría para recibir esta nueva palabra que nos trae el hermano Elio Romero. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, en este día el Señor ha puesto en mi corazón fuertemente, desde hace un tiempo atrás, hablarles acerca de esto, de la condición de pecador que tiene el hombre. Ya en Tito, no sé si lo tiene también ahí, voy a decirlo de inmediato, en Tito 3:7 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ya oró por la palabra nuestra hermana, pero quiero orar en este minuto. Padre, te agradezco, Señor. Te agradezco por este gran privilegio, por este momento en el cual tú has querido manifestarte, Señor, a través de mis labios. Haz, Padre, que tu palabra sea fiel y verdadera. Abre el corazón, Señor, las mentes, renueva nuestras mentes para poder entender cuál es el propósito de este mensaje. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Dios, en el nombre santo, bendito y único de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el gran problema del hombre es el pecado. Creo que nadie, y de todos los que estamos acá escuchando, tenemos duda de eso. El mensaje da la impresión, por lo que estuve estudiando y leyendo, va enfocado hacia el inconverso. Pero créanme que cuando uno empieza a profundizar en la palabra, cuando se sumerge en lo que el Señor nos quiere decir, a veces nos confronta a nosotros también los cristianos. Y si no es el caso de que nos confronte, porque estamos bien, porque no tenemos problema con respecto a lo que el Señor nos va a decir, que sea también para que podamos nosotros, y ese básicamente es el propósito, de que entendamos al final el sacrificio del Señor Jesucristo en aquella cruz, en aquel madero que fue maldito y también bendito a la vez. Porque si no hubiese estado,
no tendríamos ninguna posibilidad de ser salvos. Entonces quiero que el mensaje lo entendamos de esa forma. Todo el Evangelio, toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Si no estuviera el Evangelio, si no estuviera el Evangelio de la salvación, no tendría sentido. ¿Para qué? ¿No? Por lo tanto, es importante que sepamos que también es no solamente para evangelizar, sino que nos redarguye a nosotros también sus hijos. ¿Ya? Para tener un entendimiento apropiado de la justificación, ¿cierto? Vamos a hablar de la justificación del Señor. Y la regeneración debemos comenzar donde la Biblia lo hace, es decir, con el pecado, con lo que les decía. Todo pecado viene del perverso deseo de ponerse a sí mismo en lugar de Dios. Nosotros queremos hacer todo el inconverso, ¿cierto? Quiere hacer todo a la pinta de Él. No hay Dios. Quiere ser el centro y la medida de todas las cosas y conocer por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Los hombres, y de acuerdo a Tito, lo que leía recién en Tito 3:3-7, los hombres en su estado natural son insensatos, somos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Sus vidas, las vidas del que no está con el Señor, están caracterizadas por malicia, envidia y odio. Lejos de reconocer esta condición, los hombres perdidos se imaginan ser básicamente buenos, a menos que Dios, en su santa y bendita misericordia, les revele la verdadera condición de sus corazones ennegrecidos. El pecado es el supremo y único problema de la humanidad. Hermanos míos, es mi supremo y único problema y también es tu supremo y único problema. La Biblia nos dice mucho acerca del pecado. Y si vamos a entender correctamente la verdadera naturaleza del pecado, debemos dejar que la luz de esta revelación bíblica ilumine nuestras mentes entenebrecidas y ablande nuestros corazones insensibles. Piensen esto. De acuerdo a lo que nos dice la Biblia, el pecado es absolutamente universal. El pecado es general, ¿cierto? El pecado toca a toda y absolutamente toda la raza humana. En Isaías 53:6, el profeta nos dice, todos, sin excepción, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Quiero que a medida que vayamos leyendo, que vayamos entendiendo, porque esto finalmente nos va a llevar, hermanos míos, hermanas queridas, a entender, quizás más aún de lo que hemos entendido, el sacrificio perfecto del Señor en la cruz. Hermanos, les los digo para la gloria del Señor. En cada momento que he visto, que he profundizado en esto, con lágrimas en mis ojos, el Señor ha tocado mi corazón. Quiero que también en ustedes pueda producir esto. Entender definitivamente que nosotros somos pecadores, que nos descarriamos como ovejas, que nos apartamos por nuestros propios caminos. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, cargó en Jesucristo, su Hijo amado, el pecado de todos nosotros. Romanos 3 nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Qué importante esto, hermanos, que lo entendamos. Dice que no hay quien busque a Dios. Mi esposa María Angélica, recién en la reflexión que hacía, y esto lo digo porque uno va entendiendo, hermanos, va entendiendo cuando empieza a nadar en la palabra del Señor, que no todo lo que decimos está bien dicho. No es mi decisión ir a Dios. No es mi propia decisión. Yo fui obediente porque hubo un milagro de Dios para mi vida. Él, a través de su Espíritu Santo, se reveló a mi vida en algún minuto y me tocó mi voluntad para que yo tuviera que tomar esa decisión. Pero por mí solo no puedo hacer nada. Todo, porque no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. No hay quien lo busque, sino hay una obra misericordiosa y milagrosa del Señor. Dice su palabra que todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si no nos conociéramos nosotros, hermanos, todos, nuestra congregación, si no nos conociéramos, de una cosa podemos estar seguros, que antes de conocernos, nosotros como hermanos, y aquellos que no conocemos, si hay alguien aquí escuchando, no lo conozco, tengo que tener la plena seguridad
que cada hombre, mujer y niño en toda la tierra, no importando su origen, su situación social, intelecto, o como sea, cuán viejo o joven, la seguridad que es un pecador. Es un pecador. A medida que avanzamos se va engrandeciendo aún. Piensen en Jesucristo. Piensen en Dios. El pecado nos domina en todo aspecto. No solamente el pecado es universal, también nos domina. Nos afecta a todos los aspectos de la personalidad y de la existencia humana. Nos ciega la mente. 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En aquellos tiempos, cuando no conocíamos al Señor, estábamos enceguecidos. La voluntad es corrupta e incapacitada. En Génesis nos habla, el Señor dice, era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. Era tanta la maldad que el único pensamiento era hacer el mal. Con el pecado, hermanos míos, las emociones nos trastornan, nos pervierten. Algunos corazones arden con odio y enojo constantemente. Otros están atormentados día y noche por miedo sin sentido. Las multitudes se ríen de cosas que debieran hacerles llorar, mientras otros se echan a llorar sin ninguna razón aparente. Tales son los profundos y penetrantes trastornos de la personalidad humana causados directa o indirectamente por el pecado. El pecado también es irracional. Muchas inapreciables progenituras han sido permutadas por un plato de sopa. Muchos matrimonios y familias han sido arruinados por una noche de placer ilícito, por el gozo temporal, hermanos, de usar drogas ilegales. Las capacidades más elevadas del cerebro son destruidas rutinaria y permanentemente. Un momento de reflexión sobre los pecados de nuestro pasado es suficiente para confirmar que, hermanos míos, que ninguno de ellos tiene sentido. No hay ningún pecado sabio. No creo que alguien conozca un pecado que tenga algo de sabiduría. Es engañoso. En Hebreos 3:13 nos dice, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Animémonos. Mientras dure, mientras podamos, mientras tengamos la ocasión de hacerlo, animémonos unos a otros, todos los días, a cada momento, para que no nos endurezca el engaño del pecado. El pecado es endurecedor. Dice que una de las cosas más temibles del pecado es su poder de endurecer al que lo practica. ¿Y por qué? Porque obviamente, cuanto más profundo caemos en el pecado, menos nos molesta, pues. Tal vez la primera vez nos va a incomodar un poquito, pero ya la segunda va a ser menos, la tercera, y después nos vamos a acostumbrar. La Biblia nos dice que tienen cauterizada la conciencia misma. Todo pecador se encuentra cometiendo pecados que antes solía despreciar profundamente, y los pecados que ahora desprecia, nos encontraremos que algún día lo estamos cometiendo. El pecado nos esclaviza. En Juan 8:44 dice la Biblia, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El pecado esclaviza a todos los que lo practican. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, obviamente. Nadie puede librarse a sí mismo o escapar de la esclavitud del pecado. El pecado reina sobre el pecador y cabalga sobre su espalda como un tirano hasta que finalmente lo lleva a la destrucción. El que no es cristiano tiene una cadena alrededor del cuello, está así, está encadenado, ¿cierto? Que es mucho peor que cualquier cadena física. Puede dejar de cometer un pecado, pero otro pecado inmediatamente tomará su lugar. A menudo podemos encontrarnos esclavos del orgullo, lo hemos conversado en tantas oportunidades, ¿cierto? Que no solamente el pecado es esas evidencias que son pecados tan feos, ¿cierto? El adulterio, las mentiras, grandes mentiras, no hay mentiras chicas. Por lo tanto, todo esto al pecador lo tiene con la soga al cuello. Dice que es peor que cualquier cadena física. Puede dejar de cometer un pecado, pero otro pecado inmediatamente tomará su lugar. Nos encontramos esclavos del orgullo, de la autosuficiencia, la altivez, somos altivos a veces. La indiferencia al dolor del hermano, qué terrible, hermanos. Cuando somos indiferentes al dolor del hermano, cuando nos vanagloriamos, todas estas cosas, el pecado nos esclaviza. El pecado también nos degrada.
¿Por qué nos degrada? Porque nos hunde dice que hunde al más noble y elevado de los hombres, a las mujeres, a la profundidad de la vergüenza y degradación. Qué terrible, hermano. Qué terrible es confrontarnos. Los que han tenido las experiencias de encontrarse pecando y despertar de repente, o tener una luz y encontrarse denigrado, avergonzado por lo cometido. Qué tremendo. El pecado nos denigra, nos contamina. El pecado no es una insignificancia, el pecado no es lindo, no es gracioso, el pecado es sumamente malvado y perverso. Es pecaminoso, es retorcido, feo, malo. Debiéramos estar aterrorizados, horrorizados por cuán perversos somos los hombres y cuán insensibles nos hemos hecho a tal perversidad. Nos hemos acostumbrado a eso. El primer bebé que nació, hermanos, en la Biblia, mató a su propio hermano. Y la historia humana desde siempre ha sido una larga secuencia de guerras, concupiscencia, odio, torturas, violaciones, perversiones, abusos, brutalidades. Es una bendición no saber los detalles de los pecados cometidos anoche en nuestro pueblo ciudad. ¿Cuántas cosas han cometido todos los días? ¿Por qué la noche? Porque la oscuridad es peor. Tal conocimiento, si tuviéramos la posibilidad, si indagáramos, buscáramos los periódicos, buscáramos las noticias. ¿Qué pasó anoche? Crímenes, robos, drogas, asaltos, violaciones. Ese conocimiento es repulsivo para nosotros, nos contamina, es algo que no nos soportamos. Sin embargo, debemos enfrentar el hecho que el mundo no es como es por culpa de unas cuantas personas malas. Hitler, por ejemplo, fue un tremendo un perverso, ¿no? Pero el mundo no es malo porque Hitler fue malo. El mundo es como es porque está formado de multitudes de personas tan malas, hermanos, como nosotros. Hay una profunda maldad en cada uno de nosotros. El pecado solo por el deleite de hacer el mal, porque sí nomás, sin razón y sin recompensa, hagamos el mal, no, hagamos pecado. Todo eso fluye dentro del corazón del hombre y nos contamina a todos. Como les decía, el pecado es el supremo problema de la humanidad. Y según estaba estudiando, tiene dos aspectos distintos, dice. Un interno, el pecado tiene un problema interno y otro externo. El problema interno es que tiene un corazón malo. De acuerdo al Señor, el hombre es en sí mismo corrupto y malo. En Marcos 7, 20 y 23 dice que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos. Imagínense los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta es la condición del corazón humano. ¿En qué condición? Sin Cristo. Todo esto que les leí recién. Repito, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, etc. Todo eso es la condición del corazón humano sin Cristo. Un ejemplo es una película de nuestros pensamientos pasados. Sin mencionar nuestras acciones pasadas, fuera a mostrar una pantalla gigante enfrente de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Si todo nuestro pasado pecaminoso fuera mostrado en esa pantalla, creo que saldríamos corriendo. No podríamos soportar la vergüenza, porque todo no creyente, todo incrédulo es en su persona, en la persona misma, lo más perverso. Imagínense, hermanos, lo más perverso ante un Dios santo. Es tan perverso que no lo podemos imaginar. Pero el problema con el pecado es aún más profundo que esto. ¿Tanto más? Sí, hermano, tanto más. Supongamos que por alguna situación, por algún milagro, el pecador se pudiera convertir en una persona nueva y nunca más pecara. ¿Ok? Ciertamente esa persona aún iría al infierno. El asesino común que sinceramente decide nunca más volver a matar, debe todavía pagar por los crímenes que cometió. Aunque diga hoy día, ya fui tan malo, pero en este momento me arrepiento de todo y ya no voy a cometer más crímenes. Pero tengo que pagar igual en la cárcel, ya sea según la ley humana, ¿cierto? El hombre no solo tiene un corazón malo, pero tiene también malos antecedentes ante los ojos de la ley de Dios. Yo hoy día me convierto, yo hoy día reconozco mi pecado, ok, no peco más, pero todavía tengo un antecedente, tengo un pasado oscuro. El problema externo de eso es los malos antecedentes. Todo pecador es un fugitivo de la justicia.
a pesar de que la condición presente, ¿cierto? Que quiere cambiar, qué sé yo, él tiene una culpa objetiva fuera de sí mismo a los ojos de la ley de Dios. Tal vez no tenga sentimientos de culpa, pero sin embargo se considera culpable o condenado. Todos sus crímenes pasados piden a gritos que su castigo sea pagado y la justicia sea satisfecha. Estos gritos están anclados en el propio carácter y ser de Dios, en uno de sus grandes atributos, hermano: justicia y equidad. Entonces, vamos el puzzle, ¿cierto?, armándolo. Es por causa del sentido de equidad o de justicia que Dios ha escrito en lo profundo del corazón humano, que sentimos tanta indignación cuando el autor de un crimen no recibe castigo apropiado. A pesar de ser malos, el Señor ha puesto en los corazones de nosotros algo de él, ¿cierto? ¿Por qué está mal que el violador, asesino, solo reciba una pena tan baja? El otro día, ¿cierto?, para hacer una noticia contingente con respecto a lo que le estoy hablando, este crimen horroroso que cometió este hombre contra esta chica, contra Ámbar, dice, supongamos que este tipo mañana vaya ante el juez. Todo Chile, sin excepción, ¿cierto?, está condenando ya a este hombre. Pero resulta que este juez lo sienta ahí en el banquillo del acusado y en un ataque de nobleza del juez, en un ataque de misericordia, lo ve tal vez, o quizás tuvo un arrepentimiento del tipo, quizás que le dijo, vio en su corazón que había arrepentimiento, viene el juez y en vez de darle cadena perpetua, le dije, ya, ok, ¿sabes qué? Considerando que fue tan feo, te voy a dar solamente 2 años de cárcel. Y ese juez actuó en rigor, de acuerdo a la ley, porque tiene la facultad, ¿cierto? Él tiene absolutamente facultad. ¿Qué piensa la gente afuera? ¿Qué piensa la familia de la niña? Las personas, sus amigos, la gente en general. Qué injusto fue el juez, dice. Qué injusto. No se merecía eso, se merecía cadena perpetua. O donde hay pena de muerte, se merecería la pena de muerte, tal vez. Pero bien, esa no es la justicia de nuestro Dios. Hay 3 razones por las cuales un crimen debe ser castigado. Primero, para satisfacer la justicia. El crimen, hay una ley que dice que ese crimen tiene que ser castigado de acuerdo, ¿cierto?, a esa ley, valga la redundancia. Y eso satisface esa justicia, ¿ya? Segundo, para el bien de la sociedad. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener a un delincuente suelto, a un criminal, porque va a ser peor si anda suelto, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que prevenir eso, y yo lo voy a encerrar para hacerle un bien a la sociedad. ¿En qué sentido? De que no vaya a volver a cometer delitos. Y tercero, para el beneficio del ofensor. Sí, porque el ofensor, en este caso el criminal, también tiene derechos. Y todos, ¿cierto?, sabemos que tiene derecho a tener un abogado, por lo tanto, tiene derecho. Y además de ese derecho, él cuando va al encierro, a la cárcel, tiene una ocasión de enmendar su camino. No funciona en Chile muy bien, sabemos, ¿no? Pero tiene ese criminal la ocasión de enmendar su camino. Pero de estas 3 razones, la primera, es decir, la satisfacción de la justicia, es la más importante y la más fundamental a las otras 2. Porque si el castigo no es justo y merecido, no va a disuadir crímenes futuros, ni va a reformar a los ofensores, como lo veíamos recién en el ejemplo. En nuestros días, la razón primordial y fundamental para el castigo, nos podemos dar cuenta, que debiera ser la satisfacción de la justicia, ser justa la ley, ¿cierto?, ha sido casi completamente suprimida y negada. Solo la segunda y tercera razón permanecen, y estas han sido revertidas en importancia. La reforma del ofensor es ahora lo primario, y las prisiones ya no se llaman prisiones, sino instrucciones correccionales. Aún aquellos que todavía creen que el crimen debe ser castigado por el bien de la sociedad, mantienen que los asesinos deben ser sentenciados no porque han asesinado, sino para prevenir asesinatos futuros. Leí un párrafo donde decía que esa filosofía es perversa y falsa, porque está basada en la mentira que el hombre no se hace ni es responsable por sus acciones. Justificamos. Siempre estamos justificando el actuar. Y el hombre no se hace responsable del daño, de su crimen, de su pecado. No es difícil entender cómo esta situación tan lamentable ha llegado a ser, debido a que los hombres quieren ser Dios ellos mismos, decíamos recién. Odian la idea de que hay un soberano legislador a quien deben rendir cuentas. Buscan suprimir el conocimiento inescapable de Dios que está alrededor de ellos. Y en vez de ello dicen que no hay Dios.
Esta negación de la existencia de Dios les hace más fácil pretender que no hay tal cosa como el bien y el mal. En vez de ser pecadores culpables, los hombres y las mujeres son vistos como víctimas impotentes de sus circunstancias. No es así, pues, ¿no? No debiera ser así. En tal escenario, el castigo para satisfacer la justicia se hace inconcebible. El hombre, finalmente, tiene la libertad de hacer lo que se le plazca y no responderle a nadie. Hermanos, quiero pasar un poco, porque ¿cómo estamos en el tiempo también? Es largo el tema, es mucho que decir. El Señor, como es justo, y el Señor, en su justicia, en su atributo de justicia, Él los tiene que juzgar. Dios no va a ceder ni un milímetro, hermanos, en la condena del pecado. No va a retroceder, porque Él es justo y su justicia es perfecta. La creación toda dice que se desplomaría, la creación de Dios, se desplomaría si Él no pusiera en el infierno al condenado. Oh, qué fuerte. Suena fuerte, pero vamos entendiendo. Hermanos, Dios no te puede perdonar. Dios no me puede perdonar. ¿Qué está diciendo, hermano Helio? Te estoy diciendo que Dios no te puede perdonar, porque Dios es justo y su justicia es perfecta. Dios no te puede perdonar. Contrario a eso, te tiene que condenar. Me tiene que condenar por el pecado que he cometido. ¿Estamos entendiendo, no? Oh, ¿cómo? Pero si Dios perdona. Sí, pero esperémonos un poco. En estricto rigor, si yo peco, toda la ira de Dios debe caer sobre mí, porque Dios aborrece el pecado. La ira de Dios no es una pérdida temporal de su autocontrol, porque Dios se autocontrola, obviamente, o un ataque emocional egoísta, atacó la emoción de Dios y por lo tanto, ay, me dio ira, me enojé. No, pues, la ira de Dios también como atributo de Él, porque se enoja, Él aborrece el pecado, es perfecta. Él no tuvo un ataque, no tuvo una rabieta y se enojó. Es su santo y candente odio al pecado, hermanos. La reacción y repulsión de su santa naturaleza contra lo que es vil. Él es santo. Él no tiene ninguna posibilidad de compartir con el pecado. Y más aún, lo condena, lo aborrece. La ira de Dios está atada directamente a su justicia. Está junto, ¿no? Tiene que ver con su determinación de castigar cada pecado. Cada pecado, Dios lo tiene que castigar porque Él es justo. Y no es justo como ese juez que dio una mínima condena a un grave delito. Dios es justo. Dios está atado, les decía, directamente a su justicia. Tiene que ver con su determinación de castigar cada pecado y balancear las escalas de la justicia. Hemos visto tanto, yo mismo tengo un adorno ahí de la dama de la justicia, ¿no? Estaba balanceando ahí. La justicia de Dios es perfecta. No está más balanceada por un lado ni para el otro. Tiene que ver con su determinación de castigar cada pecado, balancear las escalas de la justicia y hacer bien del mal. Por eso es que la ira de Dios, hermanos míos, la ira de Dios, el enojo, el aborrecimiento de Dios, permanece sobre cada inconverso. Romanos 2:5 dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Él es un juez justo y no permitirá que el pecado quede sin castigo. Qué importante saberlo. Ahora, por lo que conversamos, ¿no? Es como que está todo sucio, como que está todo negro. ¿Puede un hombre ser salvo ante Dios entonces? Según lo que estaba estudiando, dice que chocamos con el más grande e inimaginable obstáculo a la salvación del ser humano. Chocamos con el más grande obstáculo para la salvación del ser humano. Entonces, le pregunto a ustedes, ¿cómo puede un juez que es absolutamente justo y recto justificar, declarar justo a un criminal que es absolutamente culpable y condenado? ¿Cómo puede el Dios, siendo justo, declarar justo a un criminal? ¿Cómo entonces puede un ser humano escapar de la condenación del infierno? Dice por Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo,
ambos son igualmente abominación a Jehová. Le ponía el ejemplo de la chica que asesinaron el otro día. Ese juez que quiso hacer justicia, o que estamos sobre supuestos, ¿no? O que hizo en la vez pasada, en realidad hizo. Dice que esa justicia de ese hombre, que justificó a ese impío, y el que condena, son abominaciones al Señor. Hermanos, todo esto que hasta este momento hemos conversado, que les he compartido, no hace nada más que hacernos ver cuál es nuestra condición, o cuál era nuestra condición. ¿Cómo pueden los hijos de Adán, malos y culpables, tener esperanza de poder enfrentar a Dios, el juez justo del universo? ¿Cómo puede Dios justificar a los impíos sin ser una abominación a sí mismo por su atributo de justicia y equidad? ¿Cómo puede Él justificar a los impíos sin ser una abominación a sí mismo? Porque el que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán, las naciones. ¿Cómo puede Dios decirnos a nosotros pecadores? ¿Cómo te puede decir a ti? ¿Cómo me puede decir a mí, Dios, tú eres justo, si no viola su propio carácter? ¿Puede Dios decirme que yo soy justo? No puede. ¿Cómo puede Dios salvarnos de sí mismo y de su propia justicia y juicio? Este dilema provocó una indecible miseria que tiene cada alma sensible a la culpa. ¿Saben ustedes que fue un terrible problema para Job? Job decía, y está escrito en Job 25, dice, ¿cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de mujer? ¿Cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de mujer, si a sus ojos no tiene brillo la luna, ni son puras las estrellas? Mucho menos el hombre, simple gusano, mucho menos el hombre, miserable lombriz. Qué tremendo. Él sabe que merece ir al infierno. En la esfera del gobierno humano, los criminales a menudo se han entregado a las autoridades para que se haga justicia, en vez de vivir, porque no quieren vivir con ese insoportable sentido de culpa. Los pecadores arrepentidos saben que merecen ser castigados y que no sería justo que no ser así. Si no te castigan por lo que hiciste, no sería justo ser así. Ellos saben que Dios no puede barrer sus pecados debajo de la alfombra y olvidarse de ellos. Entonces, el clamor de su corazón es, ¿cómo puede un justo Dios sonreírme? ¿Cómo puede el peso de esta culpa ser removido? Oh, Señor, ¿cómo puede Dios bendecirme? ¿Cómo puede un hombre como yo ser justo ante Dios? Hay una sola respuesta a este dilema, a este problema. Hay una imputación. Alguien tiene que pagar por los pecados de los pecadores. La justicia del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, debe ser satisfecha. ¿Cómo puedo yo hacer que esa justicia de Dios sea satisfecha por mí mismo? Imposible, aunque tenga cadena perpetua. Será satisfecha por el sufrimiento del pecador para siempre en el infierno. De esa forma tendría que ser satisfecha. Si satisface la justicia de Dios, no es que Dios sea malo, Dios es justo. Por lo tanto, ese pecado, cualquiera que sea, ante la santidad de Dios, es abominación a Él. Cualquier pecado, mi condena es ir al infierno. No hay otra opción. No hay ninguna otra opción. La justicia de Dios para con el pecado, con el pecador, se satisface mandando al pecador al infierno. Hasta este minuto estamos todos ahí, hermanos. Hasta este minuto de todo lo que hemos hablado, cuando Dios haga justicia, o si ya la ha hecho, tendríamos que estar en el infierno. Entonces, la otra opción, si no se satisface con esa condena que es la justicia de Dios, de irnos al infierno, tiene que ser satisfecha entonces por alguien más o por otra persona en su nombre. Gloria a Dios. Ese alguien ha venido, el Señor Jesucristo. Él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ciertamente, dice la Biblia, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él, herido, fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo ocurre esa gran transacción? ¿Cómo ocurre?
Consideremos la palabra imputar. Esa palabra se traduce de varias formas como culpa, inculpar, tomar en cuenta, considerar, atribuir. Podemos entender entonces esta palabra un poco mejor si miramos el pasaje de la carta de Pablo a Filemón. Han visto la carta de Pablo, ¿no? Cuando le manda a Filemón. Dice, cuando le escribe Pablo a Filemón acerca de la devolución de su esclavo Onésimo, ¿no? Dice Filemón 1, así que si me tienes por compañero, le dice a Filemón, recíbele como a mí mismo. Y le dice también, oye Filemón, y si en algo te dañó Onésimo, o te debe algo, ¿sabes qué? Ponlo a mi cuenta. Filemón era un hombre rico, tenía mucho dinero, se había convertido al Señor, tenía esclavos. Y se hizo muy amigo seguramente de Pablo, ¿no? Porque Pablo le dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y le dice, si le debe algo, ponlo a mi cuenta. Dice, instruye a Filemón a ponerlo a su cuenta. Imputa eso que te debe él a mi cuenta. Cualquier deuda que Onésimo pudiera tener con Filemón, Onésimo el esclavo, que volvía a él, esta dice, no era realmente la deuda de Pablo, pero Pablo, por propia voluntad, la tomó como su deuda y fue cargada a su cuenta. Esta misma palabra y otras asociadas con ella son usadas con respecto al pecado. Por ejemplo, la Biblia dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. El pecado no se imputa, no se carga a nuestra cuenta. En Romanos 4, Pablo dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice su palabra, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, a quien no imputa el pecado. Qué gloriosa transacción, hermanos, hermanas. Nuestros pecados ya no nos son imputados, porque han sido imputados a Cristo, y aceptándolos como si fueran su propia deuda, Él los ha pagado por completo. Él llevó sobre sí el pecado. Un sustituto ha muerto en nuestro lugar. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ya lo vimos recién, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos, el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Cristo. Toda la ira de Dios era para ti, era para mí. Todo su aborrecimiento era para tu vida y para la mía. Cuánto se engrandece el nombre del Señor, porque Él cargó la iniquidad de todos nosotros. Y así es como un justo Dios puede justificar en su tribunal celestial a quienes fueron criminales toda su vida. Él abre nuestro libro de contabilidad, hermanos, y ve que nuestra deuda ya ha sido imputada a su amado Hijo, que ya Él la pagó. Además, Él ve que la deuda ha sido pagada por completa. Dios en su gran amor ha abierto un camino para salvarnos de sí mismo, salvarnos de Dios mismo. En su gran amor ha abierto un camino para salvarnos de Él mismo y de su propia justicia, porque estábamos condenados al infierno eterno. Él ha hecho eso dando a su único Hijo para morir en nuestro lugar. Estas verdades, hermanos amados, son el mismo corazón del Evangelio. Están expuestas por el apóstol Pablo en Romanos 3, 21, 26, un pasaje algo complejo que es aclarado una vez que comprendemos el significado de la imputación en el pasaje que vimos antes. Pero ahora dice, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pablo nos declara que Cristo murió para pagar la deuda de nuestro pecado, para que Dios pudiera justificar los pecadores y al mismo tiempo permanecer justo.
sea, Dios lo hizo pecado. Él nos justifica a los pecadores, pero al mismo tiempo permanece justo. En el Antiguo Testamento los pecados eran meramente pasados por alto. El pago de su culpa iba siendo acumulado o preservado año a año, hasta que el Cordero viniera, para que a través de su muerte pudiera expiarlos. Durante ese tiempo parecía que Dios era injusto porque justificaba a hombres como Abraham, David, sin que la justicia fuera verdaderamente satisfecha, ¿cierto? Porque no había forma de satisfacer por ningún holocausto que se hiciera, por ningún sacrificio que el hombre hiciera, podía satisfacer la justicia de Dios. Por consiguiente, fue necesario que Cristo muriera públicamente. Él murió públicamente en aquella cruz, demostrando la justicia de Dios para que todo el mundo viera, satisfaciendo completamente la deuda de los pecados en la cruz. En ese sentido, Cristo murió no solo para justificar a los hombres, sino para justificar a Dios. Porque claro, Dios tiene que justificar, ¿cierto? ¿Por qué soy salvo? Dios tiene que justificar por qué ya no voy tiene que justificar su justicia. Por lo tanto, Dios, su muerte en la cruz, vindicó y demostró la justicia absoluta de Dios al justificar a su pueblo, como una propiciación, un sacrificio que remueve la ira de Dios. Ya no hay más ira de Dios para nuestras vidas. Ya la ira de Dios, ese terrible enojo de Dios, esa terrible ira, que consecuencia tiene la condena, que la consecuencia de esa ira es la condenación, ya no viene a mí. Porque Cristo remueve la ira del juicio de Dios que está sobre todos nosotros. Somos justificados. Y la justificación, hermanos y hermanas amadas, es absolutamente gratuita para nosotros. La justificación es muy costosa para Dios. Somos justificados al recibir el don de justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en su Hijo amado, en la fe en nuestro Señor amado, en la fe en Jesucristo. Si algunas personas aún llevan carga de pecado y culpa, está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una fuente abierta para lavar el pecado y la impureza. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos amados, este es el Evangelio que tenemos que predicar. Este es el Evangelio que tenemos que aprender a confrontar al pecador con el pecado, hermanos. Esta da la impresión que es la antítesis de lo que muchas iglesias, y lo hemos conversado tantas veces y no tengo temor en decirlo, que están predicando, hermanos. Ven a Cristo, porque se te van a acabar los problemas. Ven a Cristo, porque te va a arreglar el matrimonio. Ven a Cristo, porque vas a dejar de ser pobre. No, Señor. El pecador tiene que confrontarse con su pecado y entender que está condenado, que Dios en su justicia divina, en su justicia santa, no lo puede perdonar. Por lo tanto, hay un mediador entre Dios y nosotros, que es su Hijo Jesucristo. Ese es el Evangelio puro. Ese es lo que tenemos que llevar a las personas, para que sepan que ya no están condenadas, porque hay un Jesucristo, hay un mediador, hay un Señor de señores que se interpuso, que pagó el pecado por nosotros, en el cual se le imputó. No es solamente esto que pasa cuando los presidentes... No es un indulto lo que hace Jesucristo. El indulto no te borra el pecado, el indulto te deja sin la pena, ¿no? Los presidentes aquí, por lo menos en nuestro país, tienen ellos, dentro de sus atribuciones, no me acuerdo, alguna vez al año, parece, no sé cuándo, tienen la posibilidad de indultar a alguien, a quien se les plazca. Si hay alguien preso y cometió, no sé, un delito, va y el presidente, por alguna razón, va y le da el indulto, lo deja libre, pero el pecado no se lo borra. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Hermanos, lo hemos conversado en otras oportunidades. No podemos minimizar el dolor físico que tuvo Jesucristo. Es decir, ¿cómo vamos a minimizar su dolor? Tiene que haber sufrido físicamente, pero su dolor más grande, el dolor tremendo, fue cargar con la ira de Dios por mis rebeliones. El Señor se puso ahí por mí. ¿Qué más quiero? Si Él me perdona,
Dijimos que el pecado tiene dos aspectos. El primero es interno, porque el hombre tiene un corazón malo, y el segundo es externo. El hombre tiene antecedentes malos. A cada inconverso, hermanos, el pecado lo contamina y lo condena. Porque cuando les decía el otro día que hay gente que se está muriendo, se está perdiendo, porque no han logrado aceptar que el Señor Jesucristo les tiene preparada una vida eterna. Estamos orando para que se mejoren del cáncer, estamos orando para que se mejoren de la uña que le duele, y no le estamos hablando del Evangelio. Yo no digo que el Señor no tenga poder para sanar, hermanos. Obviamente Él es Dios, ya sé cómo quiere. Pero yo no es que te tenga que sanar, porque si quiere te sana, si no, no te sana. Lo importante es que aceptes al Señor Jesucristo para que te salve, para que no estés condenado. Esa es la importancia, hermanos, de que el incrédulo. Por eso, hasta mi señora me decía que a veces yo era muy extremista. Cuando veo que hacemos esas largas listas de oración, de peticiones, y no veo la sangre de Cristo, pienso que estamos mal. Yo no sé si mi vecino conozca a Cristo, tengo que ir a hablarle, voy a salir de aquí, tengo que ir a hablarle a él. No me importa si qué enfermedad tenga, pero la enfermedad más grande es que está separada del amor de Dios. Él no tiene, están en pecado, son inconversos, hermanos. Esa es la enfermedad más grande que puede haber. ¿Cómo puede un hombre ser justo ante Dios? No puede ser justo. Cada vez que estudien, que vean y escuchen decir que Dios por amor te salvó, por amor a su justicia. Y los únicos, no hay más, hermano, los únicos y absolutos méritos no son tuyos, no son míos. Yo no tengo ningún mérito. Por más santo que me crea y por más santo que pueda andar a la luz de los hombres, a la luz de la vista de los hombres en la vida, no tengo ninguna, absolutamente ninguna posibilidad de ser salvo, sino a través de la sangre derramada por nuestro Señor en la cruz. Voy a terminar acá, hermanos. Hay muchos temas todavía, tenía que hablarles también de la regeneración, que es muy importante después de esto, pero no vamos a alcanzar. Quizás después lo conversamos. Que el Señor les bendiga. Que la palabra del Señor pueda en sus corazones, en sus mentes, hacer vida. Que el Señor pueda renovarnos cada día la mente para entender lo que Él nos ha querido enseñar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Jorgito. Mucha tarea, mucho que pensar. Vamos a pedirle a nuestro hermano Eliberto Ormazábal una oración de agradecimiento por la palabra dada por nuestro hermano él. Gracias les damos, Padre Celestial, en esta hora. Y en el nombre de Jesucristo y por los méritos de Él, Señor, entramos ante tu presencia con gratitud en nuestro corazón para darte gracias y muchas gracias, Señor, porque un día tú, Señor, nos miraste con amor, con misericordia y saliste a nuestro encuentro, Señor. Gracias, Padre, te damos porque por los méritos de Jesucristo, Señor, hoy podemos invocar tu nombre. Gracias porque tú, Señor, perdonaste nuestras faltas, nuestros pecados. Y por eso, Señor, es motivo en esta mañana poder darte gracias, Señor, porque no fueron por nuestros méritos, no fueron porque lo que nosotros somos buenos ni nada, sino porque solamente por Jesucristo somos justificados. Y, Señor, si hoy gozamos de vida, no es por nosotros, Señor, sino por Jesucristo. Y por eso te damos gracias, te honramos, te glorificamos, mi Señor, porque, Señor, perdonaste nuestras faltas, nuestros pecados, y moriste por nosotros allí en el madero de la cruz. Y, Señor, te agradecemos porque, Señor, hoy día gozamos, Señor, de salud, de vida. Gozamos, Señor, el poder ver nuestra familia, nuestros hijos. Gozamos, Señor, de todo lo que tú has creado para nosotros. Y, Señor, te agradecemos, Señor, porque quitaste, Señor, nuestras vendas que tenía tapado nuestros ojos y hoy podemos ver, Señor, con claridad.
que estábamos muertos en delito y en pecado, Señor, y tú a través de tus palabras, Señor, viniste a darnos vida, vivificaste nuestra vida a través de tu palabra, Señor, en nuestra vida. Y cada vez que nos sentimos, Señor, cansados, atribulados, Señor, viene palabra fresca nuevamente a nuestra vida. Y Señor, nos hace recapacitar nuevamente y nos hace ver nuevamente que por Jesucristo hoy tenemos una esperanza de poder llegar ante tu presencia y poder un día, Señor, darte la gracia personalmente. Señor, no importa, y no sé qué voy a hacer cuando esté postrado ante tus pies, sino que darte toda la gloria a ti, Señor. Porque un día, Señor, no tenía a quien acudir, pero tú, Señor, me miraste y me rescataste, Señor. Por eso, Señor, es motivo de agradecer por lo que tú has hecho con nosotros, Señor, hombres pecadores, sin derecho a justicia, pero a través de Jesucristo, Señor, tú nos hiciste justo. Gracias te damos, gracias por tu palabra, gracias porque hoy podemos entenderla, porque trae entendimiento a nuestras vidas, y gracias porque a través de ella, Señor, podemos, Señor, conocer tu voluntad, podemos, Señor, entender, Señor, el plan magnífico que tú hiciste, Señor, por amor para con nosotros, porque no éramos condenados, Señor, a muerte en el infierno, pero a través de Jesucristo, Señor, tú nos diste esta esperanza. Señor, cuánta gracia, cuánto gozo hay en mi vida, y gracias te doy, Señor, por darme este privilegio de ser llamado hijo tuyo. Todo te lo agradezco, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Heliberto. Que Dios le bendiga. Sigamos alabando a nuestro Señor. Esta alabanza la trae el hermano Marcos Urruti. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién más que el Señor? Que en tiempos oscuros de nuestras vidas, que hemos caminado en oscuridad, ¿quién más que Él? Que pudo poner la luz, sacar la venda de nuestros ojos, para poder seguir caminando en su palabra, para poder ser también los guías de nuestros hijos. ¿Cómo no agradecerle a Él? ¿A quién más? Que solamente a ti, Padre. Agradecemos, Padre, porque nuestras vidas tienen un soporte hoy en vida, que eres tú. Gracias, Señor, por esta alabanza. Gracias, Señor, por todo lo que has puesto en este día, en este culto, en nuestros corazones. Gracias, Señor. Y agradecemos también al Señor porque también hay hermanos que han cumplido años, si es que hay matrimonios, de aniversario. De esto lo dejamos a la hermana María Angélica. Pues Por esta favor, semana hermana. tuvimos 2 cumpleaños, hermosos cumpleaños. Tuvimos a Margarita Dueñas y tuvimos también a Esteban Contreras, ¿ya? Un hermano que conocemos hace mucho tiempo, desde pequeño, y que ahora está con nosotros y es una gran bendición. Y hay una palabra para ellos: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Bendiciones para ellos. Cantaremos el cumpleaños a nuestros hermanos y luego nuestra hermana Fanny Díaz nos llevará en oración. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Un abrazo a cada uno de ustedes y uno muy especial para nuestros hermanos que el Señor bendijo con un año más de vida. Oremos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias y alabamos tu nombre por las bendiciones que nos das cada día. Y con gratitud y gozo te damos gracias por el regalo de la vida.
Ruego tu bendición y tu gracia en la vida de nuestros hermanos que has bendecido con un año más de vida, que sean usados por ti para honrar tu nombre. Oramos para que tú confirmes el ministerio que le has otorgado, para dar testimonio de ti, Padre. Que le des sabiduría y que tu palabra sea quien direccione cada día de su vida. Que sus vidas sean bendecidas por ti conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Palabras de gratitud de los cumpleañeros? Bueno, yo quería dar las gracias, de verdad. Lo primero es dar las gracias a Dios por este año que me ha regalado. Bueno, y feliz porque estoy con mi familia, ya vemos cada día la mano de Dios en nosotros y un poco de la mano también de lo que aprendíamos delante era darle las gracias porque de alguna manera hemos visto esto, hemos visto y sentido lo que Dios de alguna manera nos está regalando, ¿ya? Así que muchas gracias, saludos gigantes desde acá, desde Puerto Montt, bien lejito, y adicionalmente también dar las gracias también porque si no tuviéramos esta tecnología, quizás no nos viéramos y no nos hubiéramos conocido, ¿ya? ¿Si tú querías decir algo? ¿Querías decir algo? ¿Saludar? Porque la semana pasada te saludaron. Muchas gracias, un abrazo gigante desde acá de Puerto. Bueno, quería dar las gracias al Señor porque me ha permitido cumplir un año más de vida y quería compartirles a través de su palabra lo que mi corazón quiere decir hacia el Señor. Su palabra dice: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Doy gracias al Señor porque Él me ha entregado esta palabra. Agradezco los años de vida que me ha dado y más aún le agradezco los años de vida que me ha dado en Él. Le doy gracias al Señor porque me ha permitido estar junto a una congregación que siempre está atenta y está dispuesta a estar apoyando, a estar presente, a estar dando aliento, ¿cierto? A sonreír, a pasar las penas y las alegrías, todos juntos. Es lo que el Señor me ha dado, tenerles a ustedes. Agradezco al Señor también por mi familia, por mis hijos, por mi esposo. Agradezco el trabajo que el Señor me ha dado, porque si bien es cierto, hoy día son tiempos difíciles y tener trabajo realmente siempre ha sido bendición y más hoy día aún. Agradezco al Señor por mis padres, por mis hermanas, y le doy gracias al Señor porque en todo tiempo Él ha sido bueno. Así que gracias, hermanos, recibí los saludos, fue un día hermoso, lo disfruté, y eso es el amor del Señor. Esos son sus cariños que Él siempre nos está haciendo. Gracias, que los cuide, los guarde y junto a sus familias. Ahora pasamos a la presentación de las clases de nuestros niños. Vamos a hacer el resumen de nuestra clase. ¿Cómo se llamaba el hombre que estaba con los brazos en alto? Moisés. Y vimos que habían dos hombres que después de estar tanto tiempo así, ¿qué le pasó? Se cansó y sus brazos bajaron. Y hubieron dos hombres que le ayudaron a sostener sus brazos. Uno se llamaba Aarón y Hur. ¿Por qué tenía que hacer esto Aarón y Hur? Porque cuando Moisés estaba con los brazos en alto, ¿qué pasaba? Iba ganando a su pueblo, ¿no es cierto? La batalla. Y cuando sus brazos caían, iban perdiendo. ¿Ya? Entonces vemos de que por eso por eso estamos aprendiendo también la canción del soldado. Oh, ¿te quedó genial? Muy bien, Cris. Y ese capitán es Jesús, ¿ya? Él debe dirigir nuestras vidas, nosotros debemos ser disciplinados, ¿ya?
¿ya? Nosotros debemos también portarnos bien porque pertenecemos ante el ejército más importante de todos. Ustedes son soldados de Jesús y yo también soy soldado de Jesús. Pertenecemos al ejército de Dios. Nos vamos a sacar la fotito. Sonrían todos mostrando su tarjeta. 1, 2, 3. Para los que no se saben la canción, síganla escuchándola porque es muy bonita. Viernes tenemos un culto pero muy especial. Los niños menores con los niños mayores y vamos a estar todos juntos. Pero vamos a tener que venir disfrazados. ¡Qué emoción! ¿Qué? Dígame. ¿Sabes de qué me voy a disfrazar yo? Cuénteme. De Hulk. ¡Oh! De Hulk, un superhéroe. Ya, así que vamos a estar todos ahí preparándonos para vernos el próximo viernes. Los extraño, los quiero mucho. Un besito. La clase de hoy se llamó ¿Qué es la iglesia? Y vamos a conocer el concepto que todos tienen de iglesia. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes entiende por iglesia y la función que la iglesia tiene? ¿Y cuál es el origen de la iglesia? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y para eso tenemos algunas acotaciones, como por ejemplo, vamos, Charlotte. La iglesia es un cuerpo. 1 Corintios 12:17. Cada miembro del cuerpo tiene su propia función. Romanos 12:4-8. Bien. Mario. La cabeza del cuerpo, la iglesia, es Jesús. Colosenses 1:15-18. Bien, vamos. Belén. Los miembros de la iglesia deben ser misericordiosos los unos a los otros. Efesios 4:31 y 32. Manfred. Los cristianos cantan a Dios con gracia en el corazón. Colosenses 3:16. Muy bien. Y Francia. Dios quiere que todos sean salvos. 1 Timoteo 2:1-4. Muy bien. Ahora vamos a escuchar de la voz de nuestra Francia cuál fue el versículo de base de la clase de hoy. Vamos, Franci. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Muy bien, bravo, chiquillos. Ahora pongámonos hermosos para sacarnos la fotito. Vamos, digan galletita. Que el Señor siga poniendo palabras en ellos para que nuestros hijos sigan creciendo también en su palabra, en la palabra de Dios. Sigamos alabando al Señor con nuestra última alabanza, que está a cargo de nuestro hermano y muy querido Josué Blanco. Oh Cristo, y abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad
santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Amén. Amén. Gracias, hermano Josué. Bueno, quisiera tomar igual unos minutitos como para agradecerle a Dios por toda su misericordia. Primeramente, por mi vida, por la vida de mis hijos, de mi esposa. Agradecer también por los pastores de nuestra iglesia, a nivel nacional, a nivel mundial. Agradecerle a Dios por todos nuestros hermanos igual. Es fundamental el apoyo de cada uno de ustedes en nuestras vidas. La mano de Dios está puesta en cada uno de ustedes, en ayuda como en amor, en reprensión. También se agradece mucho eso, porque la reprensión también va de mano del amor de nuestro Dios para poder corregir nuestras faltas, para poder estar firme en su palabra, y somos de acá de la tierra, nos equivocamos, somos pecadores, pero Dios nos perdona. Y lo hemos podido ver en nuestras vidas, lo hemos podido ver en las vidas de nuestros hermanos, y se le agradece a cada uno de ustedes, para la gloria de Dios, que todo lo que se haga sea para Él. Nos despedimos de este culto maravilloso, con muy lindas alabanzas, con oraciones fieles de corazón hacia nuestro Dios, para poder estar más cerca de Él, estrechar nuestros lazos con Él. Gracias por la palabra, y la bendición final está a cargo de
nuestro pastor Juanito Díaz. También quiero agradecer por, como dice Jorge, a Dios, porque Daniel Sanzana acaba de tener el alta. Así que estamos agradecidos por eso. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos y entronado en santidad, perdona mis pecados. Eterno Padre Creador, te hemos rendido culto racional de todo nuestro corazón, porque usted es nuestro Dios eterno y grande. Gracias por sus misericordias, eterno Creador. Despídanos con su bendición divina. Lo rogamos en el grandioso nombre de Jesucristo, su amado Hijo, nuestro eterno Señor. Y todos decimos amén. Un gusto, que Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana. Están todos Muchas bendiciones, despedidos. gracias Elio, gracias Jorgito, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos, que Dios les Bendiciones bendiga. a todos.